saludo cordial y afectuoso a los miles de televidentes de Televicentro Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital. Ustedes saben, amables oyentes y televidentes, anoche el presidente Lenín Moreno hizo anuncios importantes en materia económica, que vamos a hablar con el señor ministro de Finanzas, Richard Martínez. Antes, por un pedido expreso de la administración del Hospital Carlos Andrade Marín, por una entrevista que hiciéramos el viernes pasado al cirujano y académico doctor Iván Ceballos Miranda, él había dicho en esa entrevista el viernes pasado que el HCAM no contaba con jabón y otros insumos básicos. Por la comunicación que nos ha enviado el director administrativo del Hospital Carlos Andrade Marín y la coordinadora general de enfermería, Julio Miranda y Germania Mier, respectivamente, nos envían las estadísticas de bodega en donde se certifica que sí había jabón líquido de uso, esparadrapo de tela y también gasa adhesiva. Con ello respondemos al pedido de la administración del Hospital Carlos Andrade Marín en este espacio. Bienvenido, señor ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Bueno, ¿cómo afrontar y explicar bien al país? Porque ayer había nerviosismo sin razón. Las gasolineras haciendo cola, se especulaba que incrementaba, como si con ello se arreglaba el problema de los derivados de combustibles. Eso no se tocó anoche, pero hay otras medidas de recortes, aportes y deuda para el país. Buen día. Gracias, Miguel. Un saludo a la audiencia. Bueno, efectivamente, como usted ha mencionado, creo que ayer este comportamiento inusitado, la verdad es que sorprende porque finalmente no hubo ninguna decisión en torno al tema, pero sí creo que nos lleva justamente a valorar la propuesta que hizo el gobierno nacional en el mes de octubre y que tenía como intención liberalizar los precios de los combustibles. Si hoy los precios de los combustibles estarían liberalizados, la gasolina costaría menos de lo que del precio que está fijado. Y eso es un tema que hay que entenderlo desde una dinámica que nos permite reducir el esfuerzo que hace el Estado para subsidiar ese combustible. Entonces, creo que esto digamos, nos deja algunas lecciones. Por un lado, la situación macroeconómica estaría mucho más solvente y por otro lado, los consumidores tendrían la oportunidad de acceder a un precio inferior. Pero al margen de ello, en ese caso concreto de las gasolinas, no se tomó ninguna decisión. ¿Por qué? Porque se ha venido avanzando en un proceso de diálogo, ha tardado en algunos pasajes algo más de lo que nosotros creíamos, pero valoramos muchísimo este esfuerzo, que no es solamente un esfuerzo del gobierno nacional, sino es un esfuerzo colectivo. El día de hoy en El Comercio veo una foto del presidente con más de 50 actores sociales. Esta es la mesa constante de diálogo que tenemos alrededor de la focalización de los subsidios. Y el día de ayer, justamente cuando hablábamos con estos actores, prácticamente todos valoraban la oportunidad que se podría dar de tomar una decisión al respecto liberalizando, lo cual generaría una reducción del precio del combustible, pero también pesó más en la mesa el pedido de que respetemos todo el trabajo que se había venido realizando, ¿sí? De tal manera que... ¿Eso se había eliminado, ministro, que se excluya la eliminación de los subsidios de los combustibles? No. Claro, digamos en el anuncio del presidente, pero este grupo de trabajo ha venido elaborando, planteando posiciones que puedan llevarnos hacia el mecanismo inicialmente planteado, que es un sistema dentro de todas las gasolineras del país que mediante identificación de placa y de identidad pueda establecer específicamente qué persona puede o no puede recibir el subsidio.
¿okay? Entonces ha sido un trabajo de varios meses. Eso sería la focalización del subsidio. Esa sería la focalización, eso sería ese sería el mecanismo. Entonces, con este grupo de varios actores de la sociedad, en la foto aparecen, existen transportistas, existen conductores, existen gremios artesanales, gremios empresariales, grupos representantes de las comunidades indígenas también, de los gobiernos seccionales, de los grupos agricultores, de los montubios, de los estudiantes. Entonces es una mesa muy rica en su representación, y es una mesa que tiene que ser escuchada, porque imagínense lo que habría sido que el trabajo de esta mesa durante varios meses termine en una decisión del gobierno, que ciertamente puede ser una decisión correcta y acertada en las circunstancias, pero que puede quebrar también ese brazo del diálogo que fue el ofrecimiento del presidente. Vamos a dialogar para implementar esta medida. Entonces, ¿cómo nosotros vemos los tiempos en este caso? Y nosotros estimamos que en un par de semanas ya se abrirá el proceso de contratación del sistema informático y del sistema de centralización de data. Hemos recibido muchas propuestas, algunas son, por ejemplo, con la lectura de la cédula, que es el mecanismo de la tercera cédula, que es un chip que se pone en el parabrisas del vehículo, otro es con la huella, otro es con la cédula, etcétera. Pero hay todos estos mecanismos. Para que funcionen estos mecanismos se necesita la centralización de una base de datos, y esa centralización de la base de datos además necesita tener todos los instrumentos informáticos dentro de las gasolineras. Entonces, ¿qué tiempo va a llevar, ministro, esta implementación con esta base de datos? Sí, nosotros preveemos que hasta finales de mayo, tal vez de junio, con pruebas piloto, etcétera, ya vamos a tener un sistema que empiece a implementarse, ¿no? Es decir, esto tiene que ir por fases, hay que hacer pruebas piloto en algunas ciudades, en algunas zonas, ver cómo está funcionando, qué posibles fugas puedan haber, controlar esas fugas y luego ya hacerlo a nivel nacional. Hay algunos datos interesantes, por ejemplo, el 97% de las gasolineras a nivel urbano y rural tienen dispensadores que no son manuales, es decir, que tienen instrumentos electrónicos que pudieran adecuar un software o información. Hay que entregarles conectividad también a todas las estaciones de servicio, y como digo, hay que evitar que exista fugas el día de mañana, es decir, hay que blindar por varios lados, porque voy a poner un ejemplo. Si el día de mañana el subsidio se le da a la persona, usted puede tener una fuga por el tipo de vehículo, es decir, usted como persona tiene el registro de subsidio, pero el vehículo no tiene condiciones para tener subsidiado. Entonces, digamos, una persona pobre que conduce un vehículo de una persona que tiene altos recursos pudiera hacer que ese subsidio se traslade al vehículo, y eso hay que evitar. Lo mismo funciona a la inversa, desde el vehículo hacia la persona. Entonces, es un cruce de información muy importante para que el momento de que la persona llegue a poner la gasolina, todas estas variables converjan y digan: esta persona y este vehículo tienen un comportamiento tal, porque tenemos la data del SRI, del IES, de la ANT, etcétera. Entonces, esa es la razón por la que no se tomó la decisión, Miguel. Algunas personas me han escrito diciendo se perdió una oportunidad. Nosotros no, creemos que en este momento, cuando las cosas son complejas, hay que actuar con mucha cabeza fría y preservar los acuerdos de largo plazo, y nosotros valoramos muchísimo el trabajo de esta mesa. Es decir, no es que no se va a tomar esa medida de los combustibles, de manera especial en este momento que está el precio del petróleo abajo y consecuentemente caen los combustibles en el mercado internacional. Claro, Miguel, nosotros retiramos un decreto que generó muchísima que tuvo una complicación de orden social y político muy fuerte, y como ha dicho el presidente, valoró la paz por sobre la razón económica, porque si hubiésemos liberalizado, hoy día estuviéramos viendo los frutos, pero la visión muchas veces es así, cortoplacista, ¿no? En este momento, ¿cuánto me va a afectar? Pero no puedo ver el largo plazo de la economía, la sostenibilidad de la economía, e incluso en el largo plazo lo que usted dice, lo que hoy podría estar sucediendo. Si uno simula el precio de la gasolina
con el precio del petróleo, hoy esa gasolina podría estar en unos 70, en unos 75, dependiendo del precio específico, ¿no? Entonces, menor al 1,85 que está marcado en la gasolinera. Esa es la virtud de ese instrumento. Ahora, se podría trabajar en bandas, porque se puede decir, sí, pero si mañana el precio pasa a $50, ¿qué va a pasar? El cambio va a ser muy abrupto, muy brusco. Para esto, no somos el primer país que tiene este problema, no somos el primer país que ha buscado sortear este problema, y hay muchísimos métodos que funcionan en otros países. Por ejemplo, bandas de máximos y mínimos. Entonces se va moviendo en esas bandas, de tal manera que usted puede decir, si el precio de la gasolina sube, el precio del petróleo sube en 30%, y el precio de la gasolina debería decir, sigamos un ejemplo muy lineal, en 30%, la banda le dice no, el precio de la gasolina nunca podrá incrementarse en un 5%. Lo mismo para abajo, si el precio de la gasolina baja en 30%, y tampoco podrá bajar en 30%. Tendría un techo y piso. Exacto, un techo y piso móvil que se va adecuando a estos precios que se van moviendo, pero es muy estable, ¿no? Entonces, yo soy optimista de que el país este año va a contar con un mecanismo de focalización. ¿Y cuál es la virtud de este tema, Miguel? Es que si usted ya implementa esto para las gasolinas, luego es más fácil trasladarse a otro tipo de combustibles que son más complejos, ¿no es cierto? ¿Dónde está el diésel? En el diésel no se busca en absoluto afectar a servicio público, no se busca afectar a transporte público, pero si yo hago la pregunta, ¿es justo que se esté subsidiando una camioneta? No voy a dar marcas, pero todos sabemos cuáles son las camionetas de diésel, que cuestan más de $30,000, $40,000. Creo que el consenso será no tenemos por qué subsidiar el diésel a ese tipo de camionetas, ¿no? Porque ni siquiera son de trabajo, son de uso particular. Entonces, con un mecanismo ya implementado, usted puede decir, a ese tipo de camionetas, por más que sea a diésel, no se le va a dar, va a pagar el precio real. Ministro Martínez, de acuerdo a los anuncios del presidente Moreno anoche, una de las medidas, a propósito de lo que usted señala, es el pago de un 5% a los vehículos de más de $20,000. ¿Cómo se va a establecer? Quizás sobre la base que tiene establecido el SDI, si vale $20,000 va a tener que pagar $1,000 o $30,000 un vehículo, $1,500. A ver, varias cosas. Son varias decisiones, ¿no? Que totalizan $2,200 millones. Una de ellas es el tema del recorte presupuestario, que es lo principal, es decir, en esto se hace, ante una caída de ingresos, un recorte presupuestario. Sino aquí no hay ninguna cuestión subjetiva, esto es material. No hay la plata. Que es lógico como en un hogar, o sea, que caen los ingresos, tiene que caer el egreso. Claro, así de simple. Y reducir, limitarse. Así de simple. Usted lo ha descrito, Miguel. Aquí esto es material, esto no es subjetivo, no es ideológico, esto es material. Cayeron los ingresos frente al presupuesto, hay que recortar el presupuesto. Si no se hace eso de entrada, entonces no se están tomando las decisiones correctas. Ese es el tema uno. El segundo tema es el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional a través de la contribución de servidores públicos, que incluye también el tema de la eliminación o fusión de algunas entidades. Luego, el tercer tema está en las retenciones. ¿Esas entidades? ¿Está resuelto ya? Sí, hay un documento, voy a buscarlo luego entre mis apuntes, pero son varias entidades que buscan optimizarse, algunos institutos, algunas secretarías que se van a fusionar, el objetivo no es eliminar el concepto que está detrás, sino incluirlo dentro de una dinámica institucional mucho más estructural, ¿no? Mucho con más volumen. Y porque ¿cuál es el desafío aquí? Si usted tiene un instituto específico o una secretaría específica que tiene una carga administrativa, financiera, legal, un departamento jurídico, un departamento administrativo, un departamento financiero, si usted pasa esto a un ministerio y
la parte de esta secretaría o instituto pasa a ser una subsecretaría, por ejemplo. No pierde el objeto del sentido de la política pública, pero todos estos recursos administrativos pasan a la centralidad. Claro, pues si son departamentos enormes. Ahora, ministro, vamos a seguir hablando de esto, sí. Pero ¿cómo lograr que la Asamblea Nacional se sintonice y apruebe reformas que están allí, reformas al Código de las Finanzas Públicas, reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero? Mire, yo creo que tuvimos una buena experiencia, ¿no? Que fue la aprobación de la segunda reforma que enviamos del año anterior, porque la primera fue negada, y la segunda se aprobó finalmente, ¿no? Siempre es un tema digamos, desafiante el diálogo con la Asamblea, pero ayer justamente acordamos con el presidente de la Asamblea que hoy a las 11 de la mañana yo acudo a una reunión con los jefes de bancada para analizar la situación y ver qué decisiones se van a tomar. Vamos a enviar el Código de Finanzas Públicas y también el tema que usted mencionaba de los vehículos, ¿no? Porque eso tiene que ir por ley. Pero aquí permítame hacer una puntualización, Miguel. Este Código de Finanzas Públicas estaba incluido en la ley que se negó por parte de la Asamblea. Y ese Código de Finanzas Públicas, entre muchas virtudes, tenía una que hoy haría que el país sea diferente. Y es que nos permitía contratar una cobertura petrolera. Una cobertura petrolera para que cuando cae el precio por debajo del petróleo nosotros podamos tener garantía de los ingresos. Imagínese lo que qué pena no tener un seguro petrolero. Entonces, yo recuerdo que usted se empeñó, el 3 de diciembre, a Diario El Comercio declaró: Finanzas analiza un seguro petrolero, el crudo es muy volátil, en concepto soy partidario, pero hay que analizar las condiciones. Las condiciones legales, y por eso es que enviamos esa reforma a la Asamblea. No se pudo, pero ahora estamos insistiendo en esta reforma. Entonces, yo sí creo que estas situaciones tan dramáticas como la que hay el precio del petróleo obligan a que todos podamos hacer una concesión para avanzar. Yo estoy optimista de este tratamiento con la Asamblea y obviamente habrá que discutir algunas cosas, pero en lo estructural entiendo que hay un buen ambiente para procesar la reforma al Código de Finanzas Públicas. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, en el noticiero El Comercio TV de Televicentro. En las radios Platinum FM, Radio Quito, la voz de la capital. Noticiero líder en la radio. Vamos a continuar este diálogo porque el país debe enterarse a plenitud las medidas que ha anunciado y las que tiene pendientes el gobierno nacional en materia económica y social.